Y decía, hace nada tenía 24 años y ahora tengo 40. O sea, las sensaciones he ido pasando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así 18, 19, 20, 24, 40. Sí. Pero la sensación es que he pasado rápido, muy rápido. Y si esta es mi sensación con 40, ¿cuál es la sensación de los que tienen 50, 60, 70, ¿no? Cada vez la sensación es 80, imagínate. Y si hay de 90 ya, la sensación de que pasa todo muy, muy rápido, ¿no? Una de las cosas que más impacto me han generado en estos 10 años últimos ha sido ver cómo personas con las que habíamos crecido juntas y habíamos batallado en la fe también cuando conocimos al Señor, pues han tomado decisiones que les han condicionado toda su vida, ¿no? A nivel de familia, han dejado los caminos de Dios de una forma consciente, etc. Pero recientemente hay algo que aún más me ha impactado y en un sentido me ha indignado. Y es que últimamente he podido ver que algunas de las personas que hace 10 años aproximadamente tomaron decisiones basadas en lo que el mundo dice y basadas en sus propios deseos y construyeron así su vida, ahora están arrepentidas. Y no es esto lo que me indigna, eso es bueno. Y te dicen, es que ahora, Dani, mi vida está tan embarrada ya. Como he construido ya tanto, ahora ¿cómo sería destruir? Es que ya no es solo a mí, afectaría a muchas otras personas que no soy yo, ¿no? Otra vez estas personas tienen la perspectiva que ellos tienen que hacer algo, ¿no? Al respecto, pero se ven indignas. Pero hay una cosa muy importante y es que ellas están reconociendo que se equivocaron. Y algo que sucede es que cuando estas personas han consultado a otros amigos y amigas que tomaron los mismos caminos y se apartaron de Dios, esos amigos, ¿sabes qué les han dicho? No te preocupes, puedes seguir viviendo así porque puedes seguir teniendo una relación con Dios. Esto es una herejía, esto es falso, completamente falso. Fíjate que alguien que está pensando y está reconociendo para sus adentros que se ha equivocado, que ha hecho mal delante de Dios, otros amigos que hicieron como ellos ahora les dicen que no se preocupen porque pueden seguir así porque es posible tener una relación con Dios. Es mentira. La relación con Dios si existe, es algo que te transforma. Es imposible tener relación con Dios auténtica y no ser transformado. En ninguna medida. Es imposible. Esto es lo que dice la palabra de Dios y esto es lo que dice también Jesús. Fijaos una cosa, ¿cuál es el mensaje que Jesús más ha repetido en todo su ministerio? Arrepentíos. Si alguien quiere iniciar una relación con Dios auténtica, es imposible hacerlo sin arrepentirse. Y si hay alguien que está viendo que se ha equivocado, está en el buen camino para arrepentirse. Si yo a ese le digo que no se preocupe porque igualmente puede seguir viviendo de esta manera y tener una relación con Dios, lo que estoy haciendo es ir en contra de la palabra de Jesús. La principal evidencia de que alguien conoce a Jesús es que le obedece. El que me ama guardará mis mandamientos. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, Dios les dijo que no comieran de ningún árbol, que comieran de todos los árboles excepto uno. Y estoy convencido de que cuando ellos vieron el árbol, nada de ese árbol haría pensarles que podía hacerles daño. Probablemente
bueno, lo sabemos por la Escritura, era un árbol de apariencia bonita. Seguramente su fruto sería pues atractivo, ¿no? Con tal vez una copa grande, llena de frutos, de hojas. Así que no habría nada en ese árbol que nos hiciera pensar que ese árbol podía traernos la muerte. Excepto una cosa. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Y esto es lo que sigue probando hoy nuestras relaciones con Dios. Tu relación con Dios viene determinada por la reacción que tú tienes ante su palabra. La batalla de todos los tiempos es la misma. Si voy a hacer lo correcto ante mis propios ojos, o si voy a confiar en lo que Dios dice y le obedezco. Esta va a ser la batalla que vamos a tener toda nuestra vida y va a haber siempre para todas las personas. Pero quería comentar esto porque veo una enorme influencia sibilina que se cuela para todos aquellos que en sus estómagos se contraen de la angustia al ver que se han equivocado, que lo han hecho mal, y compañeros y cercanos les dicen que no se preocupen. Es algo que ha existido desde tiempos antiguos, no ahora únicamente a partir del Nuevo Testamento, de que estaban entre nosotros pero no eran de nosotros, sino que han existido siempre. Así que vamos a ir al Antiguo Testamento, al libro de Números. Números capítulo 11, vamos a leer solo 6 versículos, del 1 al 6. Dice: y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira, y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Entonces clamó el pueblo a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se apagó. Y se le dio a aquel lugar el nombre de Tabera, porque el fuego del Señor había ardido entre ellos. Y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas, de los ajos. Pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Bueno, nos encontramos en plena travesía del pueblo de Israel a la tierra prometida. Y tan solo hacía 3 días que habían partido del monte Sinaí, donde Dios se manifestó y les dio su palabra, su ley, en este sentido, que tenía que regir el pueblo. ¿Y qué pasa cuando el pueblo de Israel se pone en marcha? Que viene la queja. En el camino en el que muchas veces puede simular también nuestra vida, nuestro caminar diario, y que fácilmente sintonizamos y podemos ver que esto habla también de nuestro camino. El pueblo comenzó a quejarse en la adversidad. El pueblo que se mantiene en la queja, que no quiere decir que en algún momento te quejes, y eso lo veíamos también en los Salmos con el rey David, podemos pasar dificultades y Dios no es que siempre rechace la queja. El problema que había aquí es que ellos estaban mantenidos en una queja constante, y el pueblo que está mantenido en una queja constante es un pueblo que ha olvidado hacia dónde va. No tiene propósito, no sabe hacia... Es como aquel niño que está en el coche y te lo llevas de vacaciones, por fin llegan las vacaciones, lo subes al coche y recorres con el coche porque te vas a ir a, no sé, tienes un largo recorrido, y cuando acabas de salir se queja, ¿no? Porque dice, me aburro, ¿cuándo llegaremos? ¿Cuándo llegaremos? Solo lo único que ve el niño es
es el cojín del asiento de su padre que está delante, no ve nada más. Se olvida de que va a vacaciones. Se olvida de esa ilusión de decir, no, he salido de aquí, pero para ir a un lugar mejor. Si es que yo miro atrás y en casa me aburría. Es decir, pero ellos han olvidado eso. Acaban de ver a Dios manifestarse en el Sinaí. Acaban de ver, hace nada, ver cómo se abre el mar. Y sin embargo, eso no les afecta para nada y siguen quejándose permanentemente cada vez que se mueven. En aquel momento la nube se había levantado junto con el arca del pacto y avanzaba. Eso quería decir que ya podían tirar para adelante. Tiraban para adelante y caían otra vez en la queja. La adversidad vendrá sí o sí. ¿Qué dijo Jesús? En este mundo tendréis aflicción. Sí o sí. No hay más. Creas en Él o no creas en Él, vas a tener aflicción. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Puestos los ojos en Jesús. Porque el estar en una queja permanente aquí, quiere decir que tienes los ojos puestos aquí. Porque aquí las cosas no salen bien. Por eso dice, pon los ojos en Jesús, en el eterno, porque entonces verás hacia dónde estás caminando. Así que si tu vida es una queja constante, mira bien dónde están tus ojos, dónde has puesto tus ojos. Dice aquí, entonces clamó el pueblo a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se apagó. Una situación dramática. Dios había enviado fuego consumidor. ¿Por qué se enciende la ira de Dios de esta manera y consume parte del campamento? Al fin y al cabo se están quejando, pero bueno, ¿es para tanto? ¿Cuál había sido el precio de la liberación del pueblo de Israel? La muerte de muchos y muchos niños primogénitos. Había un coste en la liberación del pueblo y era para llevarlos a un sitio mejor. Y ellos se estaban quejando constantemente. Hago un inciso quería compartirlos, algo que he llevado en mi corazón durante estos años. Hay un grupo que en estos últimos 10 años, hasta la pandemia, ha tenido mucho éxito en el mundo cristiano global, ¿no? En las iglesias pues hemos adoptado parte de esas canciones. Creo que musicalmente conectan mucho más con la cultura actual, musicalmente, porque no nos olvidemos, la música no es una cuestión espiritual, la música es una cuestión de cultura. Sí es verdad que las letras, como todo lo que hacemos ahora, están más basadas en nuestros sentimientos, ¿no?, que la palabra de Dios, pero es verdad que, por ejemplo, a mí es un grupo que a mí generalmente he conectado mucho con su música. Y hay una canción que, claro, aunque conectes con la música y cantes y hay canciones que te gusten, hay algunas que no puedo evitar decirme a mí mismo, ¿pero qué estoy cantando? Hay una canción que lo que consiste es en repetir constantemente, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Y una ocasión estaba cantando y digo, ¿pero qué estoy cantando? Es decir, ¿cómo? Es decir, yo pienso, si no fuera por la misericordia de Dios y por la falta de fe que hay en nuestros corazones, acabaríamos chamuscados. ¿Pero cómo estamos cantando estas cosas? Es decir, yo entiendo, cuando hablamos del fuego de Dios en un sentido espiritual, no ardiente, yo lo entiendo, yo lo uso, ese término yo lo uso, pero no pido que me consuma. Claro. Y igual que hay dos elementos, uno es el fuego y la otra es el agua, que nos habla la palabra, porque el que tiene el Espíritu Santo, de su interior brotarán ríos de agua viva, pero no canta al Señor diciéndome que tu agua me ahogue, porque es absurdo. Entonces, ¿por qué cantamos que el fuego nos consuma? ¿Qué está pasando? Entonces tenemos que pensar y discernir y no solo dejarnos llevar
por las cosas y ver qué dice la palabra de Dios. Jacobo y Juan, hubo una época en que actuaron con necedad en algún momento. ¿Os acordáis cuando a Jesús no le dejaron, no le recibieron en Samaria porque él iba dirección Jerusalén? Entonces los samaritanos no le recibieron. Y ellos tan espirituales que dicen, no, oye, Jesús, ¿quieres que oremos al Padre y descienda fuego y los consuma? ¿Y qué tiene que hacer? Y Jesús les dice, pero vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Pero cómo es posible que estéis pidiendo estas cosas? Pero por lo menos ellos, en su necedad, sabían que el fuego de Dios consumía y destruía. Pero es que nosotros cantamos que caiga y nos consuma a nosotros. ¡Pero qué absurdez! Entonces tenemos que ser maduros en la palabra de Dios también. Y digo estas cosas también probablemente a través del internet puedan escuchar también personas que hayan escuchado este tipo de canciones, ¿no? Pero que tenemos que basarnos en la palabra de Dios. Entonces yo sé que lo que voy a decir ahora es quizás suena un poco fuerte, pero en un sentido, la pandemia creo que algo sí que nos ha ayudado a las iglesias y a los cristianos. Nos ha ayudado a, un poquito de, ¿no? Bajar, tocar con los pies en el suelo. Un poco. Y dejar de trabajar para hacer prosperar la cultura eclesial y volverla cool o chula. Queremos iglesias vivas, no chulas, vivas. Del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios, que cada vez hay menos. Eso es lo que queremos. Porque esa es la voluntad de Dios. Entonces vamos a orar para que sí haya fuego en nuestros corazones y entonces ¿qué? Hablemos la palabra de Dios con denuedo. Ese es el tema. Bueno, hemos hablado del fuego de Dios, el fuego consumidor, y ahora vemos otro tipo de fuego, que es el fuego de la carne. Además, este texto es muy interesante porque podemos casi trasladar lo literal a lo espiritual, ¿no? Decía el versículo 4, y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable, y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis, no les costaba nada, ¿no? Eso es lo que pasa, cuando miramos atrás muchas veces, ¿no? Por eso dice Eclesiastés que dice, nunca digas que los tiempos pasados fueron mejores, porque nunca esto dirás con sabiduría. Nunca. Eran gratis. Y los pepinos, y los melones, y los puerros, y las cebollas, y los ajos. Pero bueno, cualquiera les diría que les han sacado del paraíso, ¿no? Es que es increíble. Y cuando lees esto dices, pero yo lo entiendo. Este es el engaño. Cuando hay situaciones difíciles que vemos aquí, no vemos las cosas buenas de ahora. Miramos atrás y no vemos que hayan cosas buenas. No, miramos atrás y pensamos que todo era bueno, lo de atrás. Y es falso. Es falso. Nos acordamos. El problema de los recuerdos. Mira que dice, fijaos lo interesante que dicen, no hay nada para nuestro estómago, no pasa nada, para nuestra boca. ¿Qué dicen? Que no había nada para nuestros ojos, excepto este maná. Mira, el pueblo no tenía un problema de alimentación, porque si no, entonces hubieran dicho, no tenemos nada que llevarnos a la boca. Pero era un problema que tenía que ver con su deseo. Por eso no tenían nada más que llevarse a sus ojos. Y esto me recuerda algunas palabras, ¿no? de Juan en la carta cuando dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne y la pasión de los ojos.
excepto este maná. Fíjate que cuando uno no anda con Dios y no nutre su relación con Dios, al final tiene puesta más sus ojos en sus deseos, y eso tiene una repercusión también, y es que no encuentra el valor al alimento de Dios, excepto este maná, que cae del cielo, pero no es valorado. Y luego, como decía, al principio muchos de nuestros amigos tomaron decisiones importantes en base al criterio de sus deseos, y ahora es un momento en el que algunos se dan cuenta de eso y sin embargo reciben consejos absurdos de aquellos que un día también estuvieron entre nosotros y están fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque aquí, en el versículo 4, hay una palabra que a mí me llamó mucho la atención. Sé que el Reina Valera no lo traduce así, pero por ejemplo en la Biblia de las Américas, que es la que ahora mismo estoy leyendo, y algunas otras, dice: y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Yo leí: ¿populacho? ¿No es el pueblo? No, el populacho. Y si queréis leer una versión que es bastante reconocida como la Biblia textual, en el sentido que es bastante certera al texto original, ¿sabéis cómo traduce populacho? La chusma. ¿Quién pecó aquí? Todos. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel pecó. Pero fíjate la mención. La chusma o el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. ¿Quién era el populacho? Bueno, el populacho era un colectivo de personas que se unieron a Israel cuando Israel salió de Egipto. Habían egipcios y habían otras personas de otros lugares. Y esto aparece ya en un versículo previo, en Éxodo, aunque pasa muchas veces desapercibido, pero por ejemplo en Éxodo 12 dice: subió también con ellos una multitud mixta, juntamente con ovejas, vacadas, una gran cantidad de ganado, etc. Y son gente que estaban en el pueblo, porque dice aquí: y el populacho que estaba entre ellos, estaban en el pueblo, pero no eran del pueblo. Es algo que vamos a leer y vemos constantemente en las cartas del Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo Testamento. No eran del pueblo, habían participado de las bendiciones de Dios, pero no eran de Dios. Escucharon la palabra de Dios, vieron sus milagros, recibieron también la ley en el Sinaí, pero en su corazón había un deseo insaciable por las cosas de esta vida. Jeremías, capítulo 5, versículo 26, dice: porque en mi pueblo se encuentran impíos, que vigilan como cazadores al acecho, y ponen trampa y atrapan hombres. Es una permanente en toda la historia bíblica, y ahora también. Y hace 18 años, 20, yo recuerdo una escena que vivimos, y aquí hay algunas personas que estaban allí, en ese bar. Estábamos en un bar, teníamos unos 20 años, y sabéis el tipo de vida que nosotros llevábamos. Algunos amigos de varias iglesias que habíamos salido, y gente que tampoco no era de la iglesia, pero... y sabíamos cómo nos gustaba tomar algunas sustancias, etcétera, y el tipo de vida, ¿no?, que llevábamos. Y recuerdo una vez que estábamos en un bar y vino alguien, estábamos todos ahí, y uno dijo, he tenido un sueño, y fijaos el sueño, ¿no? Dice: soñaba que todos nosotros estábamos en una carrera, y era una gincama, y era una gincama grande,
íbamos por el monte, la montaña, etc. Y durante todo el recorrido había pruebas que cada uno de nosotros teníamos que ir superando. Pero en un momento del recorrido, yo vi que me había equivocado en una de las pruebas y que ya no podía ganar. Y entonces me dediqué a poneros trabas y trampas a todos los demás. Eso era así. Y Dios es más fuerte. Fue gracias a Él que hoy estamos aquí, algunos de los que estábamos en ese bar también. Dios es más fuerte para arrebatar del fuego a cualquier persona. Pero todos tienen que pasar por reconocer que han fallado en ese recorrido. Y aún ahora estamos en periodo de gracia. Para todos los que dijeron, el que soñó estas cosas, y también aquellos que ahora están pasándolo mal por las decisiones que tomaron. Tenemos que orar por nuestros hijos, porque en muchos ha sido plantada esa semilla del Evangelio y muchos ahora están viendo que se han equivocado. Pero hay influencias de otras personas que conocen bien el ámbito eclesial, pero no tienen la palabra de Dios en ellos y les dicen que ya está bien, porque se puede igualmente tener una relación con Dios. Es falso. Entonces, tenemos que esta batalla es una batalla que se lucha en oración. Por eso nos cuesta orar tanto, porque realmente es poderosa. Pensar ¿qué pasó cuando Dios consumió parte del campamento, del extremo? La gente clamó a Moisés, que es el intercesor, intermedio, que ahora es Cristo, para que intercediera a Dios. Y cuando Moisés oró, aplacó la ira de Dios y el fuego cesó. Nosotros también ahora podemos orar directamente al Padre, gracias a Jesucristo, para que también esa ira sea aplacada ahora y haya gracia y puedan encontrarla. ¿Qué pasó después? Bueno, se armó un drama aquí increíble, porque otra vez la queja, y Moisés ya no sabía. Fijaos hasta dónde llegó, que dijo Moisés a Dios: ¿pero para qué me has dado esto? Mejor me hubiera sido morirme. No puedo soportar esta carga más, no la puedo soportar. Entonces Dios le dice: está bien, elige a 70 que van a llevar las cargas contigo y les daré una porción de tu espíritu para que las lleven. Y el espíritu descendió y se hizo así. Por eso es importante a veces, y hago una mención a las iglesias, que haya un consejo de personas que ayuden, que estén ahí también en cuanto al liderazgo. ¿Y qué les dijo después? ¿Queréis carne? Tendréis carne. Dijo Dios: di al pueblo, consagraos para mañana y comeréis carne, pues habéis llorado a oídos del Señor diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Porque nos iba mejor en Egipto. Es muy fuerte esto, ¿eh? Por eso Dios habla de adulterio en cuanto a su pueblo. ¿Y si vuestro cónyuge os dijera ahora: estaba mejor con la ex, con los... ¿Qué es esto? O sea, yo he pagado un precio enorme, te estoy llevando con toda mi paciencia, con toda mi gracia, y tú me sueltas a mí en la cara que antes estabas mejor. Yo reaccioné a tu clamor, ¿te acuerdas? Yo reaccioné a tu clamor, que vi tus lágrimas, que vi tu sufrimiento, y te liberé y te estoy llevando a la tierra prometida, y dices que estabas mejor. El Señor, pues, os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino que todo un mes, hasta que os salga por las narices y os sea aborrecible.
porque habéis rechazado al Señor que está entre vosotros y habéis llorado delante de Él diciendo, ¿por qué salimos de Egipto? Hasta que os salga de las narices. 30 días. Y vino y trajo un viento, es fuerte esto, pero claro, trajo un viento tremendo y dejó a un día de camino todo de codornices y de carne, que dice que el que menos se llevó 220 litros. Si ponéis un litro de un agua, o un pack de 6 de botellas de agua, ¿no? Ponéis eso y lo multiplicáis hasta 220, ese es el que se llevó menos. Os va a salir por las narices que en un mes, 30 días, y estaréis hartos, porque eso es realmente lo que sucede cuando tú intentas satisfacer el deseo que tienes dentro. Y dices, hombre, pero tampoco te pases, no era tanto. No, si es que Dios dio en proporción al grado de tu deseo. Él ve el deseo, te da conforme a tu deseo. No es tanto, sí es tanto. Pero cuando te da conforme a tu deseo, es que es insoportable. No hay cosa más horrenda y más terrorífica que Dios entregándote a tu deseo. Ese es el juicio que se da también en Romanos capítulo 1 y 2. Pero no hay cosa más tremenda. Es una oración que siempre, desde que me convertí, he hecho al Señor. No me entregues a mi deseo. Entonces sí, prefiero muchas veces que hayan adversidades, que hayan dificultades, etcétera, porque sé que eso a mí me hace bien. No me gusta pasarlos, pero sé que me hace bien, porque después lo veo. Y necesitamos ser maduros en cuanto al cristianismo, maduros en cuanto a la palabra de Dios, y eso no es fácil. Si a mí me crucificaron, ¿qué os harán a vosotros? Ese es el camino del cristiano. Ese es. Bueno, termino. Hemos estado hablando de la queja ante la adversidad. Esto es lo que sucede cuando el Espíritu Santo está presente en tu vida. Segunda de Corintios 4, del 8 al 10. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Ese es el carácter del cristiano ante la adversidad. Ese es. Hemos visto que el fuego de Dios es fuego consumidor, pero la oración sirve para aplacar la ira de Dios. Es poderosa. Y hemos visto que nos encontramos igual que en ese tiempo, en un momento en que, Primera de Corintios dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, dice Pablo. Primera de Corintios 5:6, un poco de levadura fermenta toda la masa. Sí que necesitamos discernir realmente todo aquello que recibimos de los demás y ponerlo a la luz de la palabra de Dios. Volviendo al Edén, no había nada en ese árbol que nos hiciera pensar que nos llevaría a la muerte, excepto una cosa, la palabra de Dios. No hay nada en este mundo, bueno, hay muchas cosas, pero a veces hay cosas que quizás, por lo bonitas que entendemos que son, pensemos que nos llevan a la destrucción. No hay cosas en esta vida que sean tan bonitas que nos tengan la capacidad de salvarnos, excepto una cosa, que es la palabra de Dios. Todo lo que hagamos a la luz de las Escrituras, siempre, siempre, siempre. Amén. Padre, quiero pedirte por aquellas personas que ya no van a la iglesia y realmente ahora están ahí, están pasándolo mal. Tú has visto la angustia de muchas de ellas y cómo ahora no saben qué hacer y han construido mal su casa sobre la arena y te pido que les ayudes y que es bueno que realmente estén viendo esto. Quiere decir que ahí hay una llama aún que no se ha apagado en sus corazones, que realmente reconocen que haber seguido siempre su deseo y su voluntad no les ha traído la felicidad y reconocen que hay pecado en sus corazones. Te pedimos que traigas arrepentimiento y tú ya les marcarás cuál es el camino en todas las cosas, por complicadas que sean. Señor, que nos aferremos a ti. Danos amor por tu nombre.
que entendamos que la manifestación del amor a ti es simplemente la obediencia. Que sometamos todos nuestros deseos, todas nuestras voluntades, todo nuestro cuerpo y nuestros miembros a tu voluntad. Que amemos a las demás personas. Que te busquemos cada día. Que entendamos la gracia. Ábrenos la mente para comprender las Escrituras, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.